Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Isaías capítulo 37. Para ello vamos a pedir la bendición de Dios. Querido Señor, en este momento nos encontramos ante tu presencia para agradecerte por todas tus maravillosas bendiciones. Y te pedimos en este momento que nos bendigas en el estudio de tu palabra, enviándonos la presencia de tu Santo Espíritu para que la Escritura sea una verdad que llegue a nuestro corazón y transforme nuestra vida. Lo pedimos todo en Jesús. Amén. El capítulo 37 de Isaías es parte de lo que se conoce como la sección histórica del libro. Y esa está centrada en la crisis, en la invasión de Asiria. El Rabsacés, enviado por el rey Sennacherib de Asiria, ha tratado de desanimar al pueblo de Israel y su ejército. Primero diciendo que la fe de Ezequías en Dios es vana, porque ningún dios podía contra los dioses de Asiria. Después se burló de la tropa israelita diciendo que ni siquiera tenían jinetes para 2000 caballos. Y después les ofrece someterse al rey de Asiria para disfrutar de ricos dones. Qué tremendo la manera en que el enemigo de las almas trata de entrampar a los seres humanos. La noticia llega al rey Ezequías y hoy estudiaremos su reacción y los resultados de buscar el refugiarse en el Señor. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 4. Ezequías consulta a Dios por medio de Isaías. Leamos el versículo 1. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de ropas ásperas vino a la casa de Jehová. Así expresó Ezequías su angustia ante la perspectiva de un terrible sitio en Jerusalén. En poco tiempo, una crisis terrible sería una realidad en su territorio. Las amenazas de Asiria no eran en vano. Los asirios habían demostrado ser crueles en sus asedios. El rey se vistió con ropas de angustia y fue a buscar al Señor. Llegó al templo a buscar la dirección del Señor. En este aspecto, Ezequías nos da un ejemplo de lo que debemos hacer en tiempos de crisis. Es natural experimentar ansiedad, angustia ante una situación adversa, pero no quedarse allí. Lo que debemos hacer es presentarle al Señor nuestras angustias, no porque Dios no sepa lo que nos pasa, sino para desahogar nuestra alma ante el Señor y estar dispuestos a recibir sus orientaciones y consejos. Entonces el rey envía unos embajadores a consultar a Isaías. Ver versículo 2. Y envió a Eliaquim el mayordomo, a Sebna el escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de ropas ásperas a ver al profeta Isaías, hijo de Amós. El rey se encontraba en un dilema tal que necesitaba la ayuda de un profeta verdadero de Dios que podría señalarle una salida eficaz en estos momentos difíciles. A veces es necesario que nosotros prestemos atención al mensaje del Señor cuando estamos en crisis, cuando estamos en angustia, cuando estamos difíciles. Solo el Señor quizás puede mostrarnos la salida. El mensaje de Ezequías es interesante. Leamos los versículos 3 y 4. Ellos le dijeron: esto ha dicho Ezequías, día de angustia, de castigo y de deshonra es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, pero la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá ha escuchado Jehová, tu Dios, las palabras del copero mayor, el cual el rey Asiria, su señor, envió para blasfemar contra el Dios vivo, y él lo castigará por las palabras que Jehová, tu Dios, haya escuchado. Eleva, pues, una oración tú por el resto que aún ha quedado. Aquí hay varios elementos que debemos considerar. Número 1, Ezequías usa la figura de una mujer que está en angustia de parto, pero que no tiene fuerzas para pujar, para dar a luz, y la compara con la nación de Judá en esa angustia, y él como rey se siente incapaz de librar a su pueblo
de liberar a su nación. En segundo lugar, enfatiza que las palabras del Rasapsés son un abierto desafío al Dios eterno. Lo que está en juego es mucho más que una batalla entre dos ejércitos. Ya toma dimensiones cósmicas. Lo que está en juego es la reputación del Dios eterno. Y en tercer lugar, pide Ezequías a Isaías que ore por el remanente que ha dejado de las naciones conquistadas, e incluso el reino de Israel había sucumbido ante la fuerza de Asiria. Solo quedaba los que adoraban al verdadero Dios en Judá. Era realmente un pueblo pequeño ante los ojos de los hombres, pero si Dios interviene, es la única manera en que ellos pueden triunfar. Aquí Isaías nos da lecciones valiosas. Primero, reconocimiento de nuestra incapacidad de resolver nuestros problemas, reconocimiento de que solo Dios es la solución y una verdadera necesidad de su dirección. Estos son los requisitos para que Él pueda intervenir en nuestra vida. Los versículos 5 al 7 describen la respuesta de Isaías ante la solicitud de dirección divina. Leamos. Decida vuestro Señor que así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído, con las cuales han blasfemado contra mí los siervos del rey Asiria. He aquí yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Esta respuesta contiene unos elementos interesantes. Número 1, debemos prestar atención a lo que dice el Señor, y cuando nos habla, a veces no da detalles, pero espera que confiemos en él. Le dice a Ezequías que no tema. El ser humano tiende a temer en la hora de crisis, pero el Señor en su misericordia envía mensajes de ánimo. Y en tercer lugar, el Señor explica que de alguna manera obrará para que el temor llene el corazón del rey asirio, que la consternación y la confusión lo hagan volver a su tierra, y allí le dará muerte su misma gente. No hay muchos detalles. No se sabe qué es lo que causará confusión. No se entiende cómo es que el rey se volverá temeroso a su casa. Dios no da detalles, pero espera que nosotros aprendamos a confiar en que Él ha dicho y Él hará. Enseguida, estas noticias de Ezequías, que buscaba al Señor, en ese momento, le llegan al rey de Asiria y envía nuevamente un mensaje de intimidación directamente al rey Ezequías. En los versículos 8 al 13, básicamente le dice a Ezequías que hace mal en colocar su confianza en Dios. Todo comienza por una amenaza lanzada por el rey de Etiopía. Entonces, mientras atiende a Etiopía y Egipto, Sennacherib envía un mensaje a Ezequías. Versículo 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey Asiria. Antes le había dicho al pueblo que no se dejara engañar de Ezequías, pero ahora le dice a Ezequías que no se deje engañar de Dios. Este mensaje era más desesperado y más desafiante que el anterior. Versículo 11. He aquí tú has dicho y oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las han destruido, ¿y escaparás tú? Los reyes asirios eran despiadados y crueles y se enorgullecían de su crueldad. De esta manera lograba atemorizar a todas las naciones. Y entonces comienza, después de lanzar ese desafío, después de decirle a Ezequías que no confiara en Dios, comienza a comparar a Dios con otros dioses, mostrando que los dioses de las otras naciones conquistadas no pudieron contra ellos. Si Israel se resistía confiando en Dios, pues va a correr el mismo riesgo. Es lo que dice el rey de Asiria, como diciéndole: no te engañes, Ezequías, más bien sométete, porque tu Dios no podrá contra nosotros. Qué tremendo desafío el que lanza un insignificante ser humano ante el eterno Dios del cielo. En los versículos 14 al 20 viene la reacción de Ezequías ante el mensaje que le llegó del rey Asiria, al parecer un mensaje por escrito. Versículo 14. Tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó. Luego subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Ezequías presenta su caso ante el juez supremo. Extiende las cartas como quien está en un litigio y el juez supremo debe ayudarle a resolver este problema que se le ha presentado.
Allí Ezequías reconoce su dependencia de Dios. Nosotros debiéramos hacer lo mismo, presentarle al Señor nuestros problemas claramente, con sinceridad, y estar dispuestos a escuchar su voz. En los versículos 16 y 17, la oración de Ezequías tiene varios elementos. Por ejemplo, dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, Jehová, tu oído y oye. Abre, Jehová, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha enviado a decir para blasfemar contra el Dios viviente. Aquí reconoce que Dios es el único soberano del cielo y la tierra. No hay más Dios que solo Dios. En la carta de Sennacherib coloca a Dios como uno entre los muchos e insignificantes dioses del Asia Occidental que nada habían podido hacer ante los asirios. Y Ezequías describe lo que dice este rey impío como blasfemia. Es una blasfemia contra ti, oh Dios. Versículos 19 y 20. Ciertamente Jehová, los reyes de Asiria han destruido todas las tierras y sus comarcas y han entregado los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de sus manos, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. El avance de los reyes de Asiria era evidente. No era extraño que tomaran en serio las amenazas del rey asirio. No era extremo que tanto las naciones como sus dioses hubieran sido destruidos por el poder de Asiria, porque esos dioses eran simplemente, dice Ezequías, imágenes hechas por los hombres. Ahora, ante el desafío presentado por el rey asirio y la emergencia que implicaba, era notable la oportunidad para que Dios manifestara su presencia y su poder ante las naciones. De esta manera, Asiria sería humillada y las naciones del mundo sabrían que Jehová es supremo. Entonces viene la respuesta de Dios a través del profeta Isaías. Y vamos a dividir esta respuesta en dos partes. La primera parte son los versículos 21 al 29. Y es la respuesta a Sennacherib para fortalecer la fe del rey Ezequías en esta crisis. Versículo 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Dios responde a la oración del rey en ese momento de crisis. El Señor le va a dar a Judá un mensaje de esperanza. Y saben, mis queridos amigos y hermanos, Dios siempre responde a nuestras oraciones, porque Él está listo. Él escucha nuestras peticiones y está dispuesto para venir a socorrernos. Sigamos con los versículos 22 al 24. Estas son las palabras de Jehová que ha hablado contra él. La Virgen hija de Sión te menosprecia, se burla de ti. A tus espaldas mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién ultrajaste y contra quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos con altivez? Contra el Santo de Israel. Por medio de tu siervo has ultrajado al Señor y has dicho: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, a sus bosques más frondosos. Aquí se compara a Sión con una virgen que ha sido amenazada por Sennacherib, que estaba determinado a humillarla ante el mundo. Pero Sión decide no someterse al asirio y Dios recompensará su lealtad. Isaías presenta al Santo de Israel. Este es su tema favorito en todo el libro. Era un desafío contra el santo nombre de Dios, su carácter, su poder, su obra. El hombre se estaba colocando a sí mismo y a su débil fuerza en oposición al omnipotente Dios. El rey asirio, igual que Satanás, habla en primera persona: mis carros, subiré, llegaré, haré, mostrando su soberbia ante el soberano del universo. En los versículos 14 al 29,
Dios recalca la soberbia de Asiria, que trata de colocarse al nivel de dioses inventados por los hombres. Dios le muestra que Él es el soberano, Él tiene planes con su pueblo, es quien gobierna el universo y ahora vendrá como juez a castigar la soberbia de Asiria. Versículo 29. Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha llegado a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Asiria se enorgullecía de su crueldad con que había sometido a las naciones, pero ahora esta crueldad será su propio castigo. Entonces viene la promesa de restauración para Israel. Versículos 30 al 35. Describe que el Señor le dará la victoria a Israel y Dios restaurará a su pueblo. Leamos el versículo 30. Y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo. El año segundo lo que nace de suyo. Pero el tercer año sembraréis y segaréis. Plantaréis viñas y comeréis su fruto. El asedio de los enemigos de Israel había traído crisis, no se había podido cultivar, las tierras estaban abandonadas. Pero cuando la señal que Dios les dará, que no la explica, solamente dice que habrá una tremenda señal, será el momento para entender que Dios estará listo para restaurar a su pueblo y ellos volverán a cultivar la tierra y a tener cosechas para sostener su vida. Versículos 31 y 32. Y los que hayan quedado de la casa de Judá y los que hayan escapado volverán a echar raíces abajo y darán su fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un resto y del monte Sión los sobrevivientes. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Debido a estas guerras y conflictos, muchos habitantes de los países de Judá vinieron a refugiarse en Jerusalén. La intervención del Señor será tan especial y habrá tanta victoria que ellos podrán salir de Jerusalén, reconstruir otra vez las ciudades que habían sido destruidas y volver a sembrar y volver a hacer a Judá una nación grande y próspera. En los versículos 33 al 35, entonces el Señor les dará una señal. ¿Y cuál señal es? Que el rey Asiria y su poderoso ejército no entrarán en Jerusalén, no dispararán sus flechas contra ningún habitante o soldado, y regresarán por donde vinieron. Leamos el versículo 35. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. La promesa de Dios es clara. Dios es el amparo de la ciudad. Esta es la estrategia militar más efectiva. No era el poderío del ejército, ni el poderío de su armada, ni la cantidad de soldados en caballos, lo que daría la victoria a Israel. El secreto del éxito de Israel era que Dios era su amparo, su fortaleza, su guía, su general. Veamos entonces lo que sucedió en los versículos 36 al 38. Veamos entonces lo que sucedió, y está la narración en los versículos 36 al 38. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, todo era cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y se estableció en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adremelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Los ángeles de Dios generalmente son enviados para salvar que para destruir. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que hicieron los ángeles en esta ocasión, pero lo cierto es que fue tan efectivo que arrasó la fuerza sitiadora. Todo el poderío de ese ejército desapareció. A la mañana siguiente se dieron cuenta que más de 185,000 soldados yacían muertos. Desconcertado, tal y cual como lo había profetizado el Señor, desconcertado, temeroso, el rey de Asiria regresó por donde vino y en su casa, adorando a sus dioses, fue muerto por sus mismos hijos. Todo el orgullo,
toda la crueldad, toda la soberbia, todo el desafío quedó en nada. Israel triunfó sin desenfundar sus espadas, solo esperando en el Señor. Apreciado amigo y hermano, podemos estar rodeados por las fuerzas del mal, podemos sentirnos acosados y agobiados por el poder del enemigo, pero la realidad es que Dios interviene y al hacerlo su obra poderosa es una realidad. Nosotros estamos llamados a ser fieles hijos de Dios. Nuestra batalla consiste en confiar en Dios y Él hará. Te invito hoy a colocar tu vida en las manos del Todopoderoso, porque Él tiene poder de obrar y cambiar el rumbo de tu existencia. Que el Señor hoy obre en tu corazón, trayendo la verdadera paz. Es mi oración. Amén.